Muy buenos días, les saluda Gerardo Ledesma desde crprensa.com. Hoy con una noticia sobre el tema de los transportistas de servicios especiales, quienes hoy se encuentran manifestándose en dos sitios, uno en San José, en el CTP, y otro grupo que se encuentra en la zona de Pérez Celedón. Vamos a traer a la transmisión al señor Juan Carlos Salazar, quien es también representante de los transportistas. Muy buenos días, don Juan Carlos. Buenos días, un saludo para usted y para todos sus televidentes y radioescuchas. Espero que todos se encuentren muy bien y muchísimas gracias por la oportunidad, que sin ustedes no lo lograríamos definitivamente. Adelante, Juan Carlos, cuéntanos un poquito qué es lo que está sucediendo ahorita con el tema de los transportistas especiales. Lo que está sucediendo es, aquí, lastimosamente, vamos a ver, qué triste tener que invertir el tiempo nuestro en manifestarnos en vez de invertir el tiempo nuestro construyendo soluciones para beneficio de la colectividad y para tener un mejor país. Ahorita estamos aquí en las afueras del Consejo de Transporte Público haciendo el derecho al berreo, porque entonces esta gente del Consejo, de la Junta Directiva, toma la decisión de aumentar el canon del Consejo de Transporte Público al sector de los servicios especiales, que es turismo, estudiantes y trabajadores, en un 46%, pero le rebaja el canon a los grupos de poder de ruta regular en un 40%. Entonces uno no entiende este tipo de decisiones, ¿verdad? Y entonces el Consejo dice que es que el sector de los servicios especiales, al haber tantos pequeñitos transportistas, consumen muchos recursos del Consejo. Y que como consumimos muchos recursos, que entonces tenemos que pagar por esos recursos. Pero es que no es culpa nuestra que nos den el permiso por un año. A la gente estudiante le dan el permiso por un año, a la gente trabajadores se la dan por un año, a turismo se la dan por 2 años. Entonces ellos dicen que ese es el problema, que nosotros consumimos los recursos y que pobrecitos los empresarios de ruta regular que ya están afectados por la pandemia, entonces hay que rebajarles el canon en un 40% a ellos, pero subírselo en un 46% a nosotros. Esto pasa porque el sector de los servicios especiales no tiene representación en la junta directiva del CTP, como sí lo tienen los empresarios de ruta regular. Y el CTP nos dice que es que el representante nuestro, que no hace falta tener un representante de los servicios especiales, porque el representante nuestro es el mismo representante de ruta regular. En la vida recuerdo que don Orlando Ramírez, el representante de ruta regular en esta administración, se haya tomado la molestia en invitar a los pequeñitos transportistas de estudiantes, trabajadores de turismo, a reunirse con él para saber cuál es la condición nuestra. Y ahora nos salen con esta tontera de ese aumento desproporcionado y desmedido. Probablemente no logremos que rebajen el canon. Eso es un hecho porque este tema se ve desde agosto, desde el mes de agosto. Pero el problema es que al no tener un representante, nos tenemos que venir a dar cuenta meses después, porque el Consejo tampoco tiene la capacidad o no quiere publicar los acuerdos de junta directiva en tiempo y forma, sino que los publica hasta con un mes de atraso. Entonces son este tipo de cosas que nos restan y nos obligan a tener que utilizar este mecanismo de la protesta para ver si acaso somos escuchados, porque de otra manera el Consejo no le da la gana escucharnos. ¿Han presentado ustedes algún tipo de recurso de amparo por discriminación? Lo que pasa es que, digamos, este tipo de medidas eh, son viables, hay compañeros que las piden, ¿verdad? Pero son medidas súper lentas, ¿verdad? Entonces, sí, son medidas que también causan frustración, porque aunque se debería agotar el debido proceso, pero es que este tipo de cosas no deberían de tener que llegar a este punto. O sea, si estuviéramos todos en el mismo canal de sintonía, con todos sentados sobre la mesa, dando nuestra opinión y que nuestra opinión sea considerada, no deberíamos de llegar a este tipo de cosas, sino que deberíamos de estar invirtiendo el tiempo en construir un mejor mañana para todo el sector, incluidos los usuarios, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que el sistema actual es obsoleto y que no está pensado en las necesidades de los usuarios, sino que pareciera que está pensada en las necesidades de unos grupitos de poder en el transporte público que hacen y deshacen todo lo que quieren. Bueno, vamos a ver un pequeño video, son 23 segundos de tu compañero en Pérez Celedón. Manténgaseme en línea, no se Muchas me gracias. aparte.
Hoy nos encontramos en el CTP, Consejo de Transporte Público de Pérez Celedón, todos los transportistas de la zona sur, haciendo una manifestación en contra del aumento desmedido del canon. Nos están aumentando un 46% versus lo que hemos pagado en los años anteriores. Queremos hacer un llamado a todos los transportistas de este país a unirse a esta marcha. Esto es parte de lo que el día de hoy estamos viendo y que debería llamarnos la atención a todos los costarricenses. Aquí estamos hablando, y según lo denuncia don Juan Carlos, de los transportistas especiales, la posibilidad de conflicto de intereses, de corrupción, ¿verdad? Donde hay personas con ciertos intereses que incluso dicen representarlos a ustedes cuando en realidad no han sido tomados en cuenta, no se reúnen con ustedes según usted lo ha manifestado. ¿Es así, don Juan Carlos? Así es, así de clarito es. O sea, nosotros no entendemos cómo un representante, cómo el sector de ruta regular y taxistas tiene un representante con derecho a voto. Es que ese es el detalle, con derecho a voto en las decisiones que afectan o los benefician, no solamente a ellos, sino a terceras personas que no tenemos una voz ahí, que no tenemos una persona ahí diciendo o comentándole al señor ministro, que esa es otra, ¿verdad? O sea, comentándole al señor ministro cuál es la realidad nuestra. Lógicamente, el señor ministro de Transportes, que es el presidente del Consejo, de ahí, aprueba las cosas que estas personas le digan, porque son estas personas las que tienen derecho a hablarle. Nosotros no. Entonces, como ven, mis estimados radioescuchas y televidentes, o sea, aquí es tigre suelto contra burro amarrado. Y lo más doloroso, como les decía al principio, tenemos que invertir tiempo haciendo este tipo de cosas en vez de estar invirtiendo tiempo en un mejor mañana, para todos, para todos. Juan Carlos, vamos a tratar de entender un poquito mejor cuál es la realidad de ustedes versus las rutas tradicionales, y tal vez nos puedes comentar un poquito sobre ese tema, porque estamos hablando de que las rutas regulares ya tienen un mercado capturado, o sea, ya tienen gente que diario les aborda, que les permite pues gastar o recaudar sus gastos operativos, pero en el caso de ustedes no tienen rutas específicas, no tienen un mercado capturado. ¿Cuál es la realidad de ustedes versus las rutas tradicionales? Yo entiendo que, digamos, para que una sociedad se desarrolle bien, el transporte público es fundamental. Partiendo de ese punto, mi estimado, el sistema de transporte público de este país debería sufrir un cambio de 180 grados, algo que no pasa desde hace años. Es más, para que usted tenga una idea, el decreto que regula los servicios especiales es de 1981. Desde esa fecha no se actualiza. La realidad de nosotros en comparación a la realidad de ruta regular es cierto. En este caso, ruta regular tiene varias cosas que tiene que cumplir sí o sí que nosotros no. Por ejemplo, el canon de la RECEP. Ruta regular tiene que pagar un canon a la RECEP. Pero, ruta regular, los empresarios de ruta regular tienen cualquier cantidad de beneficios. Primero, tienen la demanda cautiva. Cautiva está la demanda, o sea, la gente que utiliza el bus de ruta regular o se sube, punto. No hay otras opciones. Se suben en los buses que la ruta regular dice en los horarios que dice. Nosotros no, nosotros tenemos que salir a competir con nuestro cliente, realmente por servicio al cliente, por calidad de unidades y por calidad de servicios. Nosotros tenemos que cobrarle el IVA a nuestros clientes. Ruta regular no. Dígame cuál es la diferencia entre perdón, es que viene pasando el tren. ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante que se moviliza a su centro educativo en una microbús de estudiantes o en ruta regular? No hay diferencia. Entonces, ¿por qué ese padre de familia tiene que pagar el IVA en una microbús nuestra, pero no tiene que pagar el IVA en ruta regular? Siendo un servicio de primera necesidad. O sea, el transporte de estudiantes no es como el transporte de turismo. Obviamente el transporte de turismo es por una situación de ocio, pero el transporte de estudiantes es una necesidad, y entonces se permite que se le cobre el IVA, por ejemplo, al transporte de estudiantes, que los compañeros tengan que recaudar ese IVA. ¿Qué pasa con eso? Encarece el servicio. Y así son varias de las situaciones, ¿verdad? Y como lo decía anteriormente, el tema del representante en el Consejo. O sea,
Qué fácil es para el sector de taxis y el sector de ruta regular tener un representante en la junta directiva donde se toman las decisiones de todo el transporte público y los demás actores como nosotros no tener esa voz que nos defienda, o por lo menos que nos informe en tiempo y forma para poder hacer el debido proceso en su momento. Pero no, tenemos que llevarnos este tipo de sorpresas así, de la nada. Juan Carlos, en TR Prensa pensamos que la ausencia del debate es la presencia de la corrupción. ¿Ustedes han pedido reunirse con ellos, han pedido conversar con ellos, exponer sus inquietudes? Con la gente del Consejo de Transporte Público. ¿Correcto? Sí. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Ahorita acaba de salir doña Heidi, que es la jefa del departamento legal del Consejo de Transporte Público. Ella súper buena gente, a decirnos, a ponerse a disposición y todo. Pero eso sucede solamente cuando venimos a hacer este tipo de cosas. Vean, nosotros ahora nos regresamos para la casa y todo sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque en los 23 años que tiene el Consejo de su formación, siempre ha sido exactamente igual. O sea, nunca ha cambiado absolutamente nada, por más que hemos tratado de generar, por más que hemos tratado de luchar, esta gente sigue exactamente igual. Y creo que por ahí viene, digamos, el tema de los mandos medios aquí en el Consejo. O sea, son mandos medios que toman las decisiones al final, que tiran la piedra y esconden la mano. Porque aquí no está saliendo a decirnos los técnicos del canon, no están saliendo a la cara. No. Aquí ellos están escondiditos ahí dentro del edificio, personas enquistadas en sus puestos, me imagino que con salarios súper altos, pagados por nosotros, y bueno, tomando este tipo de decisiones que afecta a los más pequeños, porque es que ese es el problema. O sea, en el sector de los servicios especiales, en estudiantes, trabajadores y turismo, no hay empresarios grandes como sí los hay en ruta regular, no los hay. Aquí todos, la mayoría son empresarios pequeñitos que le están pulseando. Don Juan Carlos, desgraciadamente vivimos en un país donde la ética y la moral han venido en decadencia y obviamente el establecer o el proteger nuestro Estado social de derecho es bastante complicado y por eso es que nosotros hacemos una exposición frontal contra la corrupción y principalmente cuando existe en medio funcionarios públicos. Existe la posibilidad de que ustedes nos hagan llegar el documento técnico con el cual se basan el CTP, estas justificaciones. ¿Esto por qué? Porque creo que es importante que cuando existe una posición de un funcionario público donde no existe debate y se puede demostrar que un personal técnico, científico, no está tomando características, obviamente esto lo vamos a consultar con expertos, pero me parece que cuando hay profesionales que pueden favorecer a través de su posición a puestos políticos o a intereses políticos, esto tiene que ser descubierto, ¿verdad? Entonces, si no existe dentro de un documento, nada que perseguir, pues nada vamos a perseguir, pero si en ese documento se refleja de que existe un favorecimiento a través de la manipulación de la información, creo que es importante que esto sirva como una noticia crimini para poner una denuncia por ¿cómo es que llama? Ante el juzgado de probidad y transparencia, porque sea como sea, la Constitución Política de Costa Rica establece que todo, o sea, que ningún funcionario público puede ir más allá de lo que la ley le permite, pero también permite a los costarricenses observar el comportamiento de los funcionarios públicos. Y creo que eso ha sido parte del problema de la ciudadanía costarricense, que ha dejado de observar las acciones de los funcionarios públicos. Entonces me parece, don Juan Carlos, primero que nada felicitarlo por la acción que están tomando. Segundo, queremos darle seguimiento a esto que ustedes están haciendo y esperamos que también en el momento que a ustedes les resuelvan, no se queden ustedes de manos cruzadas, porque también serían parte de la corrupción. Si ustedes encuentran algo que denunciar, que presenten las denuncias, porque creo que la obligación de la ciudadanía es denunciar al funcionario corrupto y creo que los costarricenses hemos fallado de que cuando nos solucionan un tema que nos incomoda, ahí nosotros, los costarricenses, nos convertimos en parte del grupo de corrupción
porque cuando vemos actos que son denunciables, simplemente nos quedamos callados porque no denunciamos. Y eso es parte también de lo que se ha visto los diferentes sectores en el país, ¿verdad? Así es, así es. No, y délo por un hecho. Nosotros en este momento no tenemos el documento técnico porque volvemos a lo mismo. El Consejo no nos comparte a nosotros ese tipo de información. Y para solicitarla, usted no tiene una idea, todo el proceso. O sea, hay que venir, hay que dar una justificación, hay que hasta comprar timbres, si no me equivoco. O sea, es todo un proceso pero tan engorroso. Y usted dice, Dios mío, pero ¿cómo vamos a salir adelante así de esta manera? ¿Verdad? Bueno, Pero esos son prácticas que también deben exponerse. Recordemos también que, a ver, las autoridades administrativas están obligados a cumplir con la ley, pero en este caso, si existe la posibilidad de un acto de corrupción, también ustedes saben que pueden ir a los diferentes diputados de la República, que son los que representan al pueblo, y están obligados a representar al pueblo para que cambien lo que tengan que cambiar si aquí existe algo que está mal, ¿verdad? Las diferentes comisiones. Creo que hay comisiones sobre el área de transportes también. Bueno, pero es que ahí estamos hablando de un discurso romántico y en un mundo ideal sería así, pero también tenemos que recordar que empresarios del transporte, de ruta regular, de los grupos de poder, han puesto millones en campaña política de los partidos tradicionales. Ajá. Entonces, o sea, esto es algo que nosotros venimos hablándolo hace tiempo y siempre pegamos con pared, y cuando vamos donde los diputados nos dicen, sí, vamos a ver qué hacemos, sí, mire, ustedes tienen razón, ay sí, qué tirada, y de ahí, una vez que damos media vuelta y salimos, no pasa absolutamente nada. Juan Carlos, o sea, usted me está diciendo que posiblemente los diputados están en un conflicto de intereses porque ellos, como funcionarios públicos, están obligados y no pueden actuar en beneficio propio. Quiere decir que si ellos están actuando en beneficio de partidos políticos o quienes financian los partidos políticos, estarían cometiendo delitos contra nuestro sistema democrático. Entonces quiere decir que en este momento ustedes van donde los diputados y los diputados caen en un conflicto de intereses porque no atienden al pueblo costarricense. Eso que usted me está diciendo es bastante grave. Puede ser porque la evidencia está clara. O sea, hay exdiputados, por ejemplo, hay un exdiputado del Partido Liberación Nacional que es un empresario sumamente... Juan Carlos? Don Oscar Alfaro, exdiputado del Partido Liberación Nacional, y usted lo ve, o sea, uno de los empresarios que pertenece a los grupos de poder en el transporte público. Entonces, o sea, no hay que ser estudiado en la universidad, graduado en la universidad, para ver que definitivamente hay temas que los meten en el refrigerador y no les dan el debido proceso, porque no hay interés en darles el debido proceso, porque afecta los intereses. Pues, o sea, cosas como estas de este señor, exdiputado, usted se mete a las redes sociales y encuentra cualquier cantidad de información al respecto. Entonces usted dice, bueno, pero entonces ¿en manos de quién estamos? Juan Carlos, me interesa que ustedes han hecho gestiones ante los diputados. Me gustaría conocer esas acciones, expongámosla al escrutinio público, o sea, que la gente conozca que ustedes han hecho esto, porque de ser así, estos diputados podrían estar cometiendo delitos constitucionales, siendo que ellos están obligados, los diputados están obligados a administrar en representación de la población. Si ellos lo están haciendo en representación de grupos, específicamente, ellos están traicionando la patria, porque ellos están ahí para servir. O sea, su salario lo pagamos todos los costarricenses y ellos no pueden actuar para un grupo pequeño, ¿verdad? Porque si no quiere decir que estamos en un golpe de Estado de los grupos económicos de poder, y esto es bastante peligroso, porque sería una violación a la Carta Magna. Pero es que pareciera, o sea, es que la evidencia es clara, usted lo ve, o sea, ¿por qué los pequeñitos no salen adelante? Vea, en el caso del Consejo de Transporte Público, yo puedo hablar por el tema del transporte, y a mí no me da temor este tipo de conversaciones, mi amigo, pero ¿por qué el Consejo de Transporte Público nos hace este tipo de cosas? ¿Por qué los empresarios de ruta regular tienen un representante y los demás no?
¿Por qué son los grupos de poder los que escogen este representante? ¿Usted cree que don Orlando Ramírez es un empresario que tenga 3 bucecitos de ahí, de la zona de Acosta? No, no lo es. Don Orlando Ramírez es uno de los empresarios más grandes de aquí de San José. ¿Usted cree que él llegó solo ahí? No. O sea, lo nominaron los grupos de poder. Y entonces el Consejo nos dice, sí, mire, pero es que él es un representante. ¿A quién representa? ¿Cuáles intereses defiende? ¿Cuáles intereses representa? Porque lo que es al sector de los servicios especiales, él no nos representa. Y más bien, nosotros de verdad estamos muy molestos con esa situación y don Orlando debería renunciar o el Consejo de Transporte Público debería removerlo, porque no es un representante que represente a la colectividad, no lo es, solamente representa a unos grupos de poder. Juan Carlos, ya para ir cerrando, ¿alguna reflexión, comentario o algo que tal vez usted quisiera que yo le hubiese preguntado y no se me ocurrió preguntarle? Tal vez algo que usted considera importante que la población pues conozca. Bueno, sin duda alguna, el tiempo haría con Don eso, Juan. o sea, no podemos seguir permitiendo que estas situaciones pasen, ¿verdad? Y tenemos que denunciarlo, tenemos que atacarlo, tenemos que elevar la voz y sin duda alguna la prensa es nuestro mejor aliado para poder dar nuestra versión de los hechos, porque si no, instituciones como el Consejo de Transporte Público ya nos mantienen en el anonimato. Exactamente. Bueno, quiero agradecerle a don Juan Carlos. Mi nombre es Gerardo Ledesma de crprensa.com. Algo muy importante para la gente que quiera hacer denuncias sobre corrupción en Costa Rica, 6334-5121, 6334-5121, ese es el WhatsApp. No recibimos llamadas, mucho menos de números privados. Esto por obvias razones. ¿Por qué abrimos este espacio para denuncias? Porque precisamente el resultado de las muertes que hay hoy en Costa Rica, donde se reportan más de 780 muertes, es el resultado precisamente de la actuación de los funcionarios públicos, buena o mala, es la consecuencia que tenemos hoy. Y creo que los ciudadanos costarricenses debemos de participar más, debemos involucrarnos más en lo que está ocurriendo en el país. Don Juan Carlos, muchísimas gracias. Estamos en contacto, cualquier situación. Y, ¿cómo es que se llama? Definitivamente, la lucha se les aplaude. Y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Muchas gracias. Feliz día. Gente, muchísimas gracias. Recuerde 63345121. Esto fue una transmisión en vivo de CR Prensa para Costa Rica y el mundo.